Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH y en este día miércoles 14 de julio vamos a estar con los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Como siempre nos acompaña Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad, por supuesto, de Derecho de la USACH, profesor además de esa área y de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis Bobadilla. Qué gusto verte con ese look renovado que te queda muy bien. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas noches para ti y para toda nuestra audiencia. Un agrado nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias. Y nos acompaña Francisco Zambrano Mesa, profesor de Derecho Político y Constitucional también, académico, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la USACH y abogado por la Universidad de Chile, que nos va a acompañar para hablar de lo que está pasando, por supuesto, en la Convención Constitucional cuando están pensando ya, por supuesto, en elaborar este esperado reglamento. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Está con un poquito de delay, Francisco, porque está en una zona rural. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias, Francisco. Bueno, vamos a tener algunos desfases, pero paciencia, son gajes del oficio cuando todas las conversaciones, ¿no?, se establecen a través de la tecnología y dependen de ella. Bueno, estamos en un periodo quizás de inflexión. Hoy es la sexta sesión de la Convención Constitucional, luego de todo lo que costó, ¿no?, su instalación, pero ya nos estamos centrando en lo que es el ordenamiento de esta instancia tan necesaria para nuestro país, pero hay que hacer las cosas como se deben y por eso también contamos con la expertise de ustedes para que nos expliquen cómo ha de generarse este reglamento, sobre todo cuando se está hablando de un reglamento provisorio que debería extenderse en los primeros 30 días, ¿no?, o en el primer mes de trabajo de la convención. ¿Cuán real es tener un reglamento provisorio o no? Y ya vamos deteniéndonos en los las distintas áreas, ¿no? La misma mesa directiva que se va a ampliar, que ahora se vota justamente quiénes la van a integrar, cómo va a ser la representación de la misma con estos nuevos 7 integrantes para ser 9 en total y por supuesto las creaciones de comisiones. Hay unas que están como prioridad. Ya vamos a ver ese tema, pero quiero partir preguntándote, Luis, ¿cómo ves en términos generales que se está ordenando justamente la convención? Bueno, la verdad es que me llama la atención porque da la sensación de que antes de entrar a discutir derechamente el reglamento, que básicamente es el compendio de reglas del juego bajo las cuales va a funcionar la convención, la mesa ha apostado por una estrategia diferente. La mesa ha apostado por una estrategia de eh, implementar tres comisiones de carácter provisorio, eh, Reglamento, para ética y tratar de, Secretaría Interior, básicamente. exactamente, claro, ética, reglamento, exactamente. Entonces, eh, da la sensación de que están intentando, digamos, darle cierta orgánica a la convención. Pero me llama la atención que se esté armando una orgánica sin reglas del juego, derechamente. O sea, de hecho, no se está hablando de un reglamento provisorio, sino que se está hablando simplemente de una orgánica de funcionamiento de estas tres comisiones, pero no hay un reglamento propiamente tal. ¿Mm? Y además, llama mucho la atención que la propuesta que hizo la mesa habla de que estas reglas para el funcionamiento de estas tres comisiones van a ser aprobadas por la mayoría absoluta, cosa que contraviene precisamente el marco que la Constitución le ha dado a la Convención, que es que toda norma o reglamento que apruebe la Convención debe ser aprobada por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Entonces, ¿Eso es para ya todo? ahí Perdona, Luis, ¿eso es para todo? ¿No es solamente para las normas constitucionales que emerjan del Pleno? ¿Los 2 tercios es algo que es para todas las instancias? la Constitución hace referencia a toda norma y reglamento. Ok, Por lo tanto, sí, para entiendo. mí implica esto. ¿Mm? Entonces, de hecho, esa es una crítica que cierto sector de la convención ya le representó a la mesa. Bueno, de hecho se está discutiendo ahora esto en la mañana, eh, y precisamente la mesa dio hasta las 23 horas de ayer para que todas las bancadas hicieran sus observaciones al respecto. Pero
me parece que es una estrategia eh, a lo menos curiosa, digamos, porque eh, montar comisiones sin unas reglas claras, que es el reglamento precisamente, Sí, entiendo. me parece complejo. No es un modo quizás de avanzar, dado que esta instancia es inédita y que hay muchas voces, muchas disidencias y que a lo mejor están siendo precavidos para que haya la mayor representación posible y claridad para llegar luego a los consensos? Sí, bueno, de hecho también puede ser visto desde esa otra perspectiva. Y en realidad yo creo que es un todo, ¿ah? Yo creo que, no es, lo que yo acabo de comentar no es excluyente con lo que tú comentabas. O sea, creo que debiese ser así. ¿M? De hecho, si nos remontamos a sesiones anteriores, ya ha habido problemas con precisamente el uso de la palabra. Entonces, yo creo que es bueno ir avanzando en ese sentido, pero me preocupa esto, de que no haya un reglamento. eh, y por último, si este reglamento, estas reglas provisorias para el funcionamiento de estas comisiones van a aprobarse, para tranquilidad de todos, yo creo que debería aprobarse con el quórum de los 2/3. Así partiríamos bien, digamos. Como comentábamos anteriormente, contigo antes del programa, las reglas claras mantienen la amistad. Entonces creo que es muy bueno que para que se vayan forjando confianzas y para que haya un buen clima de debate, eh, que se parta respetando el marco que dio paso, digamos, que dio origen a esta convención. Mm. Bueno, vamos a intentar conectarnos de nuevo con justamente Francisco Zambrano, que lamentablemente está con problemas técnicos porque hubo un corte de luz, obviamente no programado en la zona donde él vive. Cuéntanos también, ya nos vamos a detener en algunas cosas como el rol de la mesa directiva, a tu juicio cuál debería ser, pero háblanos también, recordemos el trabajo que está haciendo la Facultad de Derecho, precisamente también tus estudiantes con este observatorio respecto a lo que está sucediendo día a día, hora a hora, con la Convención Constitucional. Sí, bueno, como habíamos comentado en programas anteriores, la facultad tiene un proyecto que es un programa de observación y seguimiento al trabajo de la convención. Nosotros ya tenemos el equipo trabajando. Es un equipo de 6 ayudantes de la universidad, son 4 chicas y dos muchachos, y de verdad que se han tomado muy en serio esto, están divididos han conformado duplas que tienen turnos diarios, y día a día ellos van cargando un reporte muy detallado de todo lo que ocurrió durante el día. No solamente los aspectos netamente jurídicos, numéricos, sino que además también tomando un poco la temperatura del desarrollo del debate. Y ahora estamos en el proceso de edición, porque ya y estamos trabajando asuntos de diseño para poder, yo creo que durante la próxima semana, publicar nuestro primer newsletter como monitor constitucional. Así es que yo le invito a la comunidad universitaria y a nuestros oyentes que estén atentos porque muy pronto van a poder tener acceso a este reporte cuya gracia, digamos, a diferencia de otras iniciativas de otras facultades, es que nosotros queremos acercar lo que está ocurriendo, pero con un lenguaje muy sencillo, muy práctico, pero que al mismo tiempo les permita saber qué está ocurriendo. Porque hay una trastienda detrás de todo, detrás de la noticia que uno puede ver en un portal, por ejemplo. Hay una trastienda. ¿Ah? Hay grupos que tienen cierta agenda, ciertas visiones. eh, Ningún grupo de por sí en esta convención eh, puede inclinar la balanza digamos, hacia su posición. Entonces hay una necesidad de conversar y hay una trastienda. Entonces por eso para nosotros es muy importante acercar esto. Así que muy pronto vamos a estar, yo creo, durante la próxima semana vamos a tener noticias ya de la publicación del primer monitor. ¿Nos Ahora, con puedes respecto a tu pregunta adelantar, perdón, solo Luis, adelantar la URL para tenerla ahí presente? ¿Cuál será hoy no, en no, no, esta zona? no, lo que pasa es que va a ser ¿A través un de la facultad? newsletter que se va a Ya. difundir por mailing y Ah, ok. además estamos conversando, tenemos conversaciones con comunicaciones para también tener una plataforma de difusión extra. Así que Buenísimo. Ya. estamos en esa fase. Ahora, con respecto a tu pregunta del trabajo de la mesa, bueno, el trabajo de la mesa es súper importante.
porque finalmente tienes un curso de 155 alumnos que tienen distintas personalidades, que tienen distintas motivaciones, que tienen distintas energías, y la mesa tiene que partir por algo tan sencillo como ordenar el debate y dar garantías a todos los integrantes de poder plantear sus posiciones en un entorno de respeto. Y obviamente la mesa tiene un liderazgo, porque es finalmente la entidad que tiene que encauzar todas estas energías y tratar de promover un marco que es precisamente el reglamento. Así que yo creo que lo que está ocurriendo hoy día, de estar discutiéndose durante la mañana eh, la conformación de las comisiones y el plazo que van a tener para desarrollar su trabajo, es un paso importante. Yo creo que todos notamos que las primeras semanas, sobre todo, fue bastante caótica. Eh, También tenemos que entender el aspecto humano. Son personas que no se conocen. Muchos de los sectores también parten del prejuicio. Hay mucha rabia, mucha desconfianza de algunos, y hay mucha obcecación por parte de otros. Entonces, yo creo que finalmente esto es como los cursos que conviven varios años en un colegio que finalmente parten siendo perfectos desconocidos, pero van a tener que verse todos los días y van a ir, yo creo que ir forjando cierta familiaridad que va a permitir, espero, vengo con actitud optimista hoy día, espero que eso también va a ir contribuyendo a ir formando puentes, porque finalmente, como he insistido mucho, el trabajo de la convención en gran medida va a depender de la altura de miras y de la madurez de los y las convencionales. De alguna Eh, forma, al escucharte, Luis, recuerdo algo que para muchos pasó colado, ¿no? Y que no fue muy exitosa, pero respecto al desafío que significa la mesa de diálogo, ¿no? Sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile, de inicios del 2000, ¿no? Cuando justamente se buscaba con una bancada de representantes de los derechos humanos, abogados, abogadas en su mayoría, representantes también de las víctimas directas, familiares, y por supuesto también las Fuerzas Armadas, Carabineros, y una bancada llamada civil, ¿no? Más de centro, poder hablar en términos que eran difíciles, porque unos decían pronunciamiento, otros golpes, otros dictadura, otros régimen militar, otros excesos, otros abusos, literalmente a los derechos humanos, violaciones propiamente tal, y para avanzar, ¿no? En la búsqueda de detenidos desaparecidos. Obviamente el mandato es distinto, pero ¿te parece propicia de alguna forma la comparación respecto a la dificultad en las distintas miradas y los distintos chiles que hay en esta instancia de la convención? Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque creo que es una analogía muy útil, ¿ah? Muy útil, Nadie porque se acordó de la mesa de diálogo, eso sí. no nada, porque hace mucho, vivimos en un mundo instantáneo, entonces ya de lo que pasó antes de ayer ya es viejo, pero creo que es una analogía muy útil finalmente, porque si tú te fijas, más allá de toda esta pátina jurídica, solemne que puede tener todo esto, en definitiva esto es finalmente una instancia de conversación de representantes de distintas realidades. Eh, pero yo todavía veo con preocupación la inmadurez de algunos convencionales, siento que en el caso de algunos convencionales hay un afán de revanchismo, hay un afán de como de venganza. Yo creo que finalmente, si vamos a construir una casa para todos, tenemos que partir de la base que no es posible hacerlo de esa forma. O sea, a mí me preocupó mucho, por ejemplo, las declaraciones de Jorge Baradita ayer, por ejemplo, con respecto de la violencia que han sufrido algunos convencionales. O sea, yo creo que por muy mal que a uno le pueda caer alguna persona, no es justificable la violencia. Y la violencia en este país ni en ningún otro jamás ha generado algo positivo. Por lo tanto, si vamos a empezar a redactar, a conversar una nueva constitución en base o tolerando o haciendo la vista gorda de ciertos hechos de violencia, estamos partiendo mal. Y finalmente, si queremos hacer un borrón y cuenta nueva, queremos construir un país mucho más justo, mucho más amable, no podemos partir haciéndolo bajo las mismas lógicas que dieron origen o que dieron paso a algo muy grave que ocurrió
hace ya varias décadas atrás y que todavía nos sigue marcando. Entonces, eso por un lado. Yo volviendo al tema de la mesa, bueno, esta estrategia de tratar de implementar estas tres comisiones, ciertamente es una forma de tratar de canalizar, de darle un poco más de, operatoria finalmente a la convención, para tratar de ir evacuando ciertos trámites que son básicos. Hoy en día, en este momento, se está discutiendo vivamente en la convención, ya no el hecho de la existencia misma de estas comisiones, sino que ahora se está discutiendo bajo qué parámetros se van a elegir a estas personas. Sí. Y eso está en discusión ahora. Hay una postura presentada por la mesa, que es que hay algunos criterios, como por ejemplo que haya paridad y que haya más eh, plurinacionalidad. Exacto, representación ¿No? también de los constituyentes de los escaños reservados. Lo que no me queda claro, personalmente, no me queda claro qué es esto de la plurinacionalidad. Significa darle el mismo peso, porque hay que pensar lo siguiente, las comisiones van a estar integradas por convencionales y el número de convencionales que integren estas comisiones van a determinar cuántos votos vamos a necesitar para que se aprueben ciertas normas. Por lo tanto, no es menor este detalle. Sí. O sea, a mí no me queda muy claro de esta propuesta de la mesa es que haya presencia de los pueblos indígenas o que los pueblos indígenas estén a la misma, digamos, con el mismo peso digamos, electoral dentro de la Sí, comisión dentro del que todo. el resto. Exacto. Sí, se Eso entiende. también no me queda claro. Sí, Porque yo hay que creo que entender también, no está hay que claro entender que todavía. el pueblo original es una minoría. Sí. Entonces, también me parece, ese es otro debate muy interesante que todavía no está claro y que me imagino que estas tres comisiones van a contribuir a que se aclare por lo menos un criterio, ¿no? De cómo se van a tratar a las minorías. Eso es Vamos a muy seguir, importante. sí, vamos a seguir conversando sobre eso, ahondando respecto a estas comisiones de reglamento, ética y también la Secretaría de Interior, a propósito también de lo que señalábamos, de cómo se va a conformar esta ampliación de la mesa directiva liderada, como sabemos, por la académica de la USACH, la doctora Elisa Loncón y, por supuesto, el abogado constitucional Jaime Baza. Vamos a la música, una pausa y regresamos a Campus USACH. Escuchamos a Marineros. Esto es Espero. Bueno, luego de la primera semana, cuando ya debía instalarse la misma convención, con todos estos traspiés que vimos en la prensa y vimos a través de todos los medios de comunicación que impidió que la convención pudiera operar porque no estaba ni lo básico, claramente quedó una tensión entre las Express y la Convención Constitucional, pero ha ido calmándose las aguas ahí, en cierto modo, y apuestan a otro vínculo. Por eso quiero partir, Luis Bobadilla, viendo un poco a tu juicio cuál debiese ser, según también el mandato y lo que se ha establecido en la misma Constitución para esta convención, el vínculo que debería tener la Sexpress y cuánta autonomía, en términos, por ejemplo, de presupuesto, podrían contar los constituyentes, que es algo que también se está pidiendo. De hecho, no hace poco también ellos mismos crearon un protocolo sanitario COVID-19 donde al final establecieron por mayoría que pudieran 2 veces a la semana hacerse un examen PCR, lo constituyente. Y eso no como un privilegio, como señalaba Jaime Baza, sino como un estándar mínimo, porque también la idea es que trabajen en terreno los mismos constituyentes, sus respectivos distritos, eso se va a ver con la llamada semana territorial y en general, ¿no? Para proteger a todos los involucrados. A tu juicio, ¿cuál debiese ser hoy o cuánto podría cambiar? ¿Cuán flexible es la posibilidad de que las Express libere un poquito o dé más autonomía a los convencionales? Si es prudente o no, a tu juicio. Sí, muy buena pregunta, pero primero me ¿Mm? gustaría partir Sí, aclarándote a ti y a la audiencia, que en general cuando nosotros hablamos de autonomía en el Estado, eso es ya, algo bien relativo. ya. ¿Mm? A ver, La autonomía no es un concepto absoluto, por lo menos en nuestro ordenamiento constitucional, porque si bien es cierto nosotros hablamos de poderes del Estado, hay distintos mecanismos que se denominan, en doctrina se denominan frenos y contrapesos, que
son ciertas herramientas que los distintos órganos del Estado tienen para controlarse unos a otros. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, eso No es me es mando difícil solo. de apreciar. Claro, no es hago lo que Uno, quiero. o sea, claro, yo tengo un ámbito de competencia que yo debo desarrollar sin la intervención de otros órganos, pero eso no quita de que en ciertas situaciones puedan observar lo que estoy haciendo o puedan derechamente representarme que estoy haciendo algo de manera incorrecta. Pero algo que me parece interesante es que la autonomía es algo, es un valor absoluto, ni en esta constitución, ni en este país, ni en el mundo, porque hay un elemento que es no menor, que todos hemos vivido, todos los seres humanos hemos vivido en nuestras vidas, que es el asunto económico. Uno se puede creer muy autónomo, pero económicamente tú siempre dependes de alguien. Cuando eres chico dependes de tus papás, cuando te pones a trabajar igual depende económicamente de tu trabajo, a menos que seas Steve Jobs o te ganes el kino. Entonces, en ese sentido, eh, la convención es un órgano autónomo porque tiene un ámbito de competencia muy amplio para trabajar, que es precisamente el redactar esta nueva constitución. Pero si hablamos de una autonomía absoluta, eso no es posible, porque finalmente quien administra los recursos del Estado es el Poder Ejecutivo, formulando año a año una ley de presupuestos. ¿De acuerdo? Una ley de presupuestos que, por cierto, no es resuelta a entera voluntad del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo interviene en la ley de presupuestos. No puede aumentar partidas, ¿ah? No puede aumentar partidas en el presupuesto, pero sí te puede bajar la partida. Te puede bajar el dinero que tú como gobierno le asignaste a cierto organismo. Lo que pasó muchas veces con el Transantiago. No sé si te acuerdas cuando el Transantiago le ponían 0 pesos. Lo usan como moneda de cambio para negociar con el gobierno otras cosas. ¿Eh? Entonces, desde ese punto de vista, me parece importante tener en consideración esto. La autonomía como un absoluto no existe en las democracias modernas. ¿Eh? Por lo tanto, la convención tiene un margen muy amplio para trabajar, sí lo tiene. ¿Mm? Pero no es absoluto porque obviamente depende de los dineros que la ley de presupuestos le haya asignado al trabajo de la convención. Sí. Ahora, el gobierno tiene herramientas para mover dinero de una partida a otra y tratar de hacer ajustes, sí lo tiene. ¿Mm? En mi opinión, el gobierno tiene que relacionarse lo menos posible con la convención. ¿Mm? Eh, yo creo que hay que dejar tranquila la convención, trabajar. El gobierno no puede cometer el error, ni este gobierno que se está yendo, ni el que venga, tiene que cometer el error de intentar entorpecer o pautear el trabajo de la convención, porque finalmente vamos a perder el tiempo. Mm. Yo quiero recordarles que ya se va a ir el mes, o sea, ya nos quedan 11 meses. Imagínate. Claro, Entonces, en el tiempo extendido. Bueno, todos imagínate, sabíamos que los primeros yo 9 meses, sí, tú lo dijiste, los primeros 9 meses no iba a salir. Estamos en Chile, hacemos las cosas no, estamos en Chile, a olvídate. último Entonces, minuto. Sí, claro, entonces por eso es muy importante que partamos hablando de eso. O sea, yo creo que el gobierno tiene que facilitar el trabajo de la convención. No podemos seguir perdiendo tiempo en que no me pusieran el computador, que no pusieran el sistema. Tienen que asignar el presupuesto y de hecho la convención está discutiendo la creación de una comisión de presupuesto y administración interior, precisamente, ¿m? mm, Para crear sus propios procedimientos administrativos, tratar de crear sus propios mecanismos para detectar necesidades, asignar recursos. Me parece muy positivo. Yo creo que el gobierno tiene que eh, aportar el presupuesto en la medida de lo posible, si se requiere una adición, suplementar presupuesto, bueno, tratar de hacerlo en lo posible, tampoco obviamente dando carta blanca, porque también hay que cuidar los recursos nacionales, que no son en ningún caso infinitos, pero yo creo que el gobierno tiene que intervenir lo menos posible. Tiene que dejar de darle argumentos a ciertos sectores de la convención que dicen que el gobierno quiere básicamente sabotear la convención. Eso no puede ocurrir. el La boicot convención- del que hablaron, ¿no? exactamente. O sea, yo creo que es un error para todos finalmente. Eso por un lado. Ahora, yo creo que es muy importante recordar que hay tres comisiones que se están discutiendo hoy. ¿M? Sí, Una es ética, otra es, como decíamos, presupuesto, administración interior, y la otra es reglamento, reglamento, que es como la propiamente. basal, ¿no? Exacto. Entonces, lo que está discutiéndose hoy es, primero,
los criterios, como decíamos, paridad, representación indígena, eh, pero además hay una tercera cosa, hay una cuarta cosa, perdón, que ha sido relevada por la prensa, pero creo que no ha sido atendido con la profundidad que merece, que es un comité externo. ¿M? Hay un Ah, comité sí, externo, aparte de la exactamente, comisión. sí. Sí, sí, Es lo un tenía ahí en los comité, puntos. obvio que es muy ¿Externo de importante asignaciones? ¿El de asignaciones te de refieres tú? Sí, asignaciones, exactamente. Sí, eso es súper importante que también nuestros auditores lo sepan. Esto no es una maniobra de intervención, ni mucho menos. Esto es un comité que, de hecho, la Cámara de Diputados y el Senado tienen. ¿Y en qué consiste? Consiste en personas externas a este convención. órgano, ¿Mm? exacto, que con ciertos merecimientos, con ciertas credenciales profesionales, van a contribuir a determinar si corresponde o no corresponde asignar ciertos recursos para ciertas actividades. Sí, Esto ocurre en Chile y en el mundo, o sea, no es una cosa, un fenómeno extraño. Esto es importante y de hecho la mesa ha propuesto unos criterios. ¿M? Ha propuesto unos criterios y que en el fondo estos integrantes de esta comisión externa sean de la Contraloría, de la Tesorería, del Consejo de- de la Transparencia, de la Cámara de exactamente, Diputados y del Senado. ¿M? Entonces exactamente. la idea es que estas personas, bueno, siempre es bueno en la vida, siempre es bueno tener una perspectiva externa. ¿No? Uno Sí, de por repente supuesto. ve las cosas muy diferentes, pero cuando alguien te dice de afuera, oye, ojo, ¿por qué no? Mm, Míralo de este enfoque. Por eso es interesante, es valiosa la participación de este comité externo. Ahora, la comisión de ética, ¿por qué es importante? Bueno, precisamente por lo que estábamos conversando hace un rato, porque finalmente el tono del debate es clave. Y de ahí la comisión de ética. La comisión de ética está llamada a, a tratar de gobernar un poco la relación que van a tener todos los convencionales entre sí. ¿Es solo lo El interno, tono. Luis? ¿Solo lo interno, que no es menor, por supuesto? ¿Qué pasa con el tema? ¿Está vinculado esta comisión de ética con la transparencia o va separado en ese sentido? Para nosotros también siempre estar al tanto de lo que está sucediendo en la convención, de los temas que se discuten, de la forma, de lo que estamos hablando ahora, al fin y al cabo. ¿La transparencia está dentro de esta comisión de ética o todavía no hay claridad si van a ir separadas? Mira, yo la verdad es que no me atrevería a decirte si son un todo. Yo creo que no. ¿M? Yo creo que Ya. la ética finalmente hace referencia a un aspecto interno de funcionamiento. ¿M? Finalmente, lo que busca esta comisión de ética, lo que debería buscar es determinar qué comportamiento es o no es adecuado dentro de un marco de convivencia humana. ¿M? Mm, sin duda. Entonces, por lo tanto, lo de la probidad es un asunto que tangencialmente puede tocar la comisión de ética, porque si alguien, por ejemplo, si un convencional pide recursos para un asesor y finalmente termina pidiéndole una colita al asesor, La comisión. cosa que ha pasado reiteradas veces en nuestro país. ¿Ah? ¿Ah? Claro. Recordemos a Maximiliano Errázuriz, que decía que arrendaba una sede distrital, pero en verdad no la arrendaba porque era la propiedad, creo que era de él o de la familia. Bueno, ahí Claro. sí ahí tú verías un digamos, un enlace Sí, entre probidad y ética, finalmente. claro. ¿Mm? Porque finalmente, para recordarle a nuestros auditores, ¿qué es la probidad? La probidad es entender que cuando tú eres un funcionario público, tu trabajo debe estar al servicio del bien común y no de tu beneficio personal. Por lo tanto, probidad es un concepto muy amplio. Probidad no es solo robarte los corchetes de la oficina o imprimir el Harry Potter en la impresora del trabajo, digamos, ¿ah? Implica finalmente que tú no olvides nunca que como funcionario público, como un servidor público, tu deber es eh, es finalmente propender al bien común y no a tu beneficio. Mm, No servir y no servirte de tu exacto, función. por supuesto. Entonces, eventualmente, la Comisión de Ética puede entrar en este asunto cuando Lu- un convencional haga algo que no corresponde. Luis, quiero También si se preguntarte. insultan, por ejemplo, si Sí, se por agreden, si supuesto. se pegan, si Claro. se golpean.
De hecho, por ejemplo, ¿Mm? declaraciones como Baradit, como la de Baradit, que eso de que me parece, no sé, no me acuerdo la palabra, no me quiero equivocar, pero me parece conveniente o algo así, O sea, que de no la leí. que sufren un poquito. Bueno, eso digamos, en la Cámara de Diputados o en el Senado sería objeto de un requerimiento ante la Comisión de Ética. ¿Mm? Y esto Ahora, tiene distintos tipos de sanciones. quería preguntarte, ya que estamos hablando de estas comisiones que son las primordiales que se han planteado, la del reglamento, la de la Secretaría Interior y la de ética, como señalabas, profundizando más en ella. Quería preguntarte, porque la verdad no sé si la comisión, por ejemplo, de reglamento, desaparece una vez implementado el reglamento o va a estar permanentemente, no sé si fiscalizando de que se cumpla el mismo. Porque en el fondo, claro, es para sentar las bases del reglamento propiamente tal o es transversal a los 9 o 12 meses de trabajo. Bueno, de acuerdo al planteamiento de la mesa, estas tres comisiones son provisorias porque como yo también he dicho varias veces, mientras no haya reglamento, no hay nada de verdad. Claro. O sea, es clave. O sea, ¿cómo cómo nos vamos a juntar en la plaza a jugar a la pinta si no hay reglas, finalmente? ¿Ah? Hay boli, no hay boli, hay pausa, no hay pausa. O sea, si no hay reglas, no hay juego, finalmente. Entonces, por eso es que me parece que la estrategia de la comisión, o sea, de la mesa, es armemos estas tres comisiones por mientras para tener algo sobre lo cual Mm. trabajar, pero trabajemos el reglamento. ¿De acuerdo? Se supone que después, una vez afinada una propuesta de reglamento y aprobada por la convención, este mismo reglamento va a establecer las comisiones permanentes, las comisiones temporales, Sí. etcétera. Eh, Estas tres comisiones, de sí, acuerdo al planteamiento de la mesa, sí, son comisiones temporales mientras tenemos el reglamento. perfecto. Son los A mí pilares que de la casa. tener algo con, no sé si pilares, yo creo No, que porque en como realidad si lo sacáis se la cae. media No, sí agua, entiendo. Ya la media agua. Una la pregunta, media agua, porque, Luis, la media, bueno, no sé si es muy buena la analogía, pero preguntarte, no, porque se supone que vamos a construir una casa de sí, hormigón armado. claro, Entonces, eso es, se supone. Entonces, es, aquí tenemos una medida cuando estamos guardando los sacos de cemento, estamos ya, guardando los ladrillos. ok. ¿Me entiendes? Un Pero lo digo container, en tono despectivo. un container suena mejor, donde la bodega. Bueno, contiene, vale, container. Bodega. Cuando hablamos de justamente el reglamento, es exagerado hablar de lo que se dijo al inicio, incluso antes de que comenzara, se instalara la convención, de que podría demorar incluso 3 meses en estar totalmente aprobado por los constituyentes. ¿Es exagerado eso? No, no es exagerado. No es exagerado. Por eso también yo te decía, Daniela, es súper importante cuidar el tono. Porque finalmente, y lo que me parece positivo, porque yo creo que las cosas buenas y las cosas malas hay que decirlas. Yo Mm, creo que hay que Yo la verdad es que creo que, descontando la descarrilada de Baradit, yo creo que en general ya hay un cambio en el tono. Creo que ya se está, digamos, asentando un poco el tono de la discusión. ¿Mm? Y yo creo que es positivo en la medida que el tono se mesure más facilidad va a haber para discutir y llegar a acuerdos y aprobar un reglamento. Ahora, todo puede pasar. ¿Mm? Yo creo que si la convención se demora 3 meses en discutir un reglamento, sería trágico. Estarían perdiendo mucho tiempo. Entonces yo creo sí, que, bueno, de hecho una de las ideas es un que en tercio. 30 días corridos se tenga una propuesta, digamos. 30 días corridos es más de un mes. O sea, son 30, o sea, claro, es un mes, digamos, pero creo que finalmente, no sé, yo creo que no debería pasar de 30 días corridos. Hay algunas, creo que la bancada de Chile Vamos ¿Mm? Chile, yo no sé cómo se llaman ya, Sí. andan proponiendo que se rebajara a 20. ¿Mm? Bueno, ahí está la discusión. Estas cosas se están conversando ahora, en este momento. Acá tengo la Pero cita, perdona, lo de Baradit, para que estaban perdidos. Yo no lo había leído, ¿no? Ha hecho mucho ruido mediático. Dice, no me parece tan malo, sino que cree que es conveniente, dijo Baradit, que constituyentes de derecha sean increpados. Básicamente es eso, ¿no? Habló de que es conveniente incluso. O sea, no solo no es tan malo, sino incluso conveniente. Fue lo que claro, señaló que Jorge Baradit. le peguen una camotera no está mal. Yo creo que eso no está bien. Nadie tiene por qué ser agredido.
No, por ¿Por supuesto. qué? Te guste o no te Nadie guste el tiene que que está al salir lado limpio. tuyo, a la derecha o a la izquierda, Obvio, por supuesto. pero obvio. Nada, Luis, nada bueno puede venir de eso. no, la idea es que justamente podamos hacer una sociedad más inclusiva, justa y equitativa, como tú has señalado. Luis Bobadilla, vamos a hacer una pausa y regresamos al último bloque. Lamentablemente, nuestro académico también de la USACH, Francisco Zambrano, no se pudo reconectar porque está con muy mala señal, pero agradecemos que tú sigas con nosotros. Vamos a escuchar ahora a UPA. Esto es Sueldos. Ya volvemos. Bueno, en este último bloque de Campus USACH, donde estamos con los académicos de la Facultad de Derecho, como todos los días miércoles, estamos conversando con Luis Bobadilla, quien es justamente el director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH y profesor además de Derecho Constitucional. Luis, hablemos de cosas específicas que también ya son propuestas. Algo decíamos al inicio, el tema del quórum de votación. Aquí ya lo que se está hablando, ¿no? Que para efectos de votar los asuntos de la tabla y otros adicionales del debate, y mientras no se apruebe el reglamento correspondiente, la convención deberá adoptar sus decisiones y acuerdos por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Algo que había señalado al inicio del campus, pero me gustaría que nos detuviéramos en esto de cuán delicado es el tema o relevante del quórum en la Convención Constitucional. Bueno, a mí, de hecho, eh, bueno, los auditores tienen que saber que uno conversa, digamos, antes del programa, estas cosas ya de forma más informal, más relajada, y yo le te planteaba a ti, Daniela, que a mí me preocupa eso, realmente, ¿no? Eh, como decía antiguamente, las reglas claras conservan la amistad. Y creo que eh, hay una cosa muy clara, mientras no haya reglamento no hay nada. ¿Mm? Eh, eh, y los 2/3, que han sido muy Sí. criticados por algunos sectores, como que es algo terrible, no es tanto, o sea, es el 66,6%. Se supone que si tú quieres construir una nueva constitución en base a grandes mayorías, eso no debería ser obstáculo, de hecho, ¿ah? Y de ¿Será hecho, para algunas supersticioso como cosas, número demoníaco? El porcentaje, digo yo, no sé, ¿qué le no, ven ahí? no, creo que es 66,66666 periódico, creo que es, ¿Viste? ¿Viste? Ahora, para así una que bueno. constitución es fundamental contar con un porcentaje así de alto, ¿no? Por supuesto, es que lo que hay que recordar es que la Constitución es un marco muy general que tiene que darle estabilidad al país. Todo lo demás que tú quieras discutir, que tenga menor importancia, se discute a través de leyes de menor quórum. Mm. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo, ¿no? Y de hecho, recordar que los altos quórum que fija esta constitución actual para ser modificada nunca han sido obstáculos cuando de verdad había voluntad política de hacer cambios. Entonces, si vamos a construir una constitución que represente a las mayorías, bueno, yo creo que no tiene nada de malo que tengamos este quórum del 66,6%. Yo creo que es algo digamos, para mí es un seguro, finalmente. Es un seguro. Aprobar normas constitucionales por una mayoría absoluta, que Sí, reitero es 50+1, o sea, no es nada, es 50+1 de los miembros en ejercicio. claro. Eso es mayoría absoluta. Sí, Eh, Porque también hay una cosa que se llama mayoría simple en la actividad parlamentaria, que es digamos, el 50+1 de los miembros presentes en la sala, que podría ser nada. O sea, entonces, yo creo que es clave. O sea, ¿qué es lo que yo veo de esta propuesta de la mesa? Por un lado, lo positivo para mí. ya. Eh, Estamos ya dándole forma a esto. 3 comisiones temporales que ya tienen que darle cierta orgánica a la convención, empezar a trabajar cosas, avanzar. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Lo que me preocupa un poco es que es esta propuesta que hizo la mesa ¿Mm? de que estos acuerdos que trabajen, todo lo que trabaje estas comisiones temporales se apruebe por mayoría absoluta. Sí, ¿Por qué me preocupa? Porque pueden sentar las bases, pueden condicionar el debate futuro.
Por eso a mí me preocupa, porque pueden establecer ciertos criterios, ciertos patrones de debate que Condicionar de puedan alguna forma. condicionar el futuro. Claro. Y que ya cuando tengamos el reglamento y los 2/3, finalmente ya el debate esté tan condicionado que se distorsione la discusión. Eso es a mí lo que me preocupa. Y bueno, de hecho, eh, creo que digamos, la exconcertación, también Chile Vamos y algunos convencionales independientes están planteando el tema de que revisemos este detalle del quórum, Mm. porque finalmente mantengamos el mismo estándar. ¿Por qué vamos a tener mayoría absoluta y después vamos a subir a los 2/3? O sea, Tanto para las finalmente comisiones particulares como para el pleno, o sea, para todo, ¿no? exacto, Sí, exacto. O sea, sí, en el fondo reglas se entiende, claras, que las reglas no vayan cambiando. se entiende. Por último, ya Darle nos quedan, estabilidad. claro, darle estabilidad. Por último, ya nos quedan poquitos minutos, Luis Boadilla. Hablar de otros temas también que se están planteando, por ejemplo, el uso de la palabra, que tiene también unos principios, ¿no? A propósito también de la ampliación de la mesa directiva como tal, los principios de paridad, plurinacionalidad, pluralismo, plurilingüismo y acción afirmativa. Yo no sé lo que es la acción afirmativa, si me puedes explicar. Y se trata básicamente de 2 minutos y medio, ¿no? 2 minutos 30 en cada ronda. Y para el caso de los escaños reservados, que hablen en su lengua originaria, se concede el mismo tiempo adicional, ¿no? Por la misma traducción. ¿Qué te parece este criterio que se está planteando? Es una propuesta todavía para el uso de la palabra. Y aprovecho a preguntarte si es un término jurídico lo de la acción afirmativa, porque la verdad es que no sé a qué se refiere. Ya, son varias cosas, digamos, pero a ver, partamos con lo del lenguaje. Ya, ¿Mm? La propuesta de la mesa hoy dice que cada persona, cada constituyente va a tener 2 minutos y medio para intervenir, pero además si lo van a hacer en su lenguaje, digamos, su lengua original, en su etnia, originaria. digamos, que es un Sí, lenguaje étnico, claro, van a tener 2 minutos 30 extra. Ahí ya me parece que finalmente ya no me parece justo. Yo creo que la ley pareja no es dura. Yo creo que deben tener los mismos minutos. Yo creo que, personalmente, si yo fuese parte de la mesa, yo trataría de la posibilidad de contar con intérprete, de tener simultáneo, audífono, digamos, simultáneo, claro, exactamente, para no perder tiempo. traducción simultánea. Oye, eso no tiene ninguna complejidad, Daniela. De hecho, ejemplo, perdón por la autorreferencia, pero en la facultad, hace un par de años atrás, o sea, antes de la pandemia, trajimos a una profesora de Estados Unidos. No todos los académicos de la facultad hablan inglés. Oye, en cosa de un par de horas el día anterior nos conseguimos un intérprete. Y montamos todo el sistema, todos andaban con el audífono, o sea, no. Esto yo creo que es una cuestión de voluntad. Entonces, además yo creo que también con la, digamos, con la visión de respetarle los minutos a todos. Yo creo que todos tienen derecho a hablar el mismo tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este tipo de, unos podrían decir discriminación positiva, pero finalmente terminas afectando, si pongamos las cosas en contexto, y no quiero que la gente me odie, pero son una minoría, la mayoría habla castellano. Entiendo que hay que darle espacio a todas las expresiones, pero pongan un traductor simultáneo. Yo creo que es una cuestión simplemente de voluntad. Si ellos quieren intervenir en Mapudungún, en Cahuéscar, en lo que sea, que lo hagan. Yo estoy de acuerdo. Pero por un tema de economía procesal, de economía del tiempo, para que todos puedan hablar lo más posible, yo creo que deberían implementar traductor simultáneo. Yo creo que los medios están. Yo creo que tiene que haber un poco de voluntad. Ok. Porque finalmente esta expresión de diversidad tiene que ser objeto de orgullo y no de entorpecimiento. No sé si se entiende. Sí, Que sí, se se vea como entiende. algo bonito y no como algo que finalmente se convierte en un privilegio. Eso por un lado. Ahora, la acción afirmativa es un concepto que usualmente se maneja en, en la actividad política, que tiene que ver con ciertas conductas que puedan significar una discriminación hacia un cierto grupo. ¿Mm? Un acto discriminatorio. Ahora, eso es
complejo porque finalmente bajo qué patrones o qué criterios van a determinar si estamos o no. Porque para algunas personas el que yo le abra la puerta a una dama ¿Mm? es una galantería. Para otro sector será un Machismo, micromachismo, claro. claro, o un micromachismo, no sé. Entonces finalmente es difícil establecer el criterio de acción afirmativa. O sea, ¿dónde está la frontera? Es súper delicado finalmente. ¿Mm? Entonces, no sé, yo creo que eso es complicado. No sé qué otro punto, que esos eran No, como dos puntos que me llamaron la atención. sí, sí, lo otro era, bueno, paridad. Nuevamente se hace mención al pluralismo y el plurilingüismo, a propósito también de ese tiempo, digamos, adicional que se le está dando a las personas que hablen en su lengua originaria. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Solo para finalizar, Luis, ¿qué es lo que esperas, no? De aquí a la próxima semana que nos volvamos a juntar, espero que se pueda avanzar respecto a lo que ya se ha propuesto y lo que se está discutiendo justamente en esta semana corta. Bueno, con respecto a la mesa, espero que se resuelva finalmente el número de vicepresidencias, el criterio y finalmente que estén proveídos los cargos. Yo creo que es muy Ya, importante. sí. Eso por un lado es lo que yo esperaría. Segundo, que finalmente las reglas bajo las cuales van a funcionar estas comisiones temporales estén claras y que las comisiones puedan poblarse. Eh, Está tensa la cosa porque también hay una pugna, digamos, porque la mesa ha propuesto que los integrantes de las comisiones tengan cierto perfil, cierta expertise en los temas. Hay un sector no menor que está diciendo, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo participar? Entonces, es complejo, finalmente. No todos van a poder participar, pero todos quieren participar. Entonces, es difícil establecer estas reglas. Yo lo que esperaría es que al menos estas comisiones, las reglas de estas comisiones sean aprobadas por 2/3, que que estas comisiones se constituyan, que se puedan poblar con constituyentes que empiecen a trabajar finalmente, porque el tiempo es oro, es clave. O sea, yo creo que no podemos relajarnos. No podemos tomar la actitud de funcionario público que se toma su cafecito y que... No, Que yo creo saca que la aquí hay que vuelta, funcionar. claro, Es sin que es duda. clave. No le podemos fallar al país. Luis Bobadilla Madrid, con esas palabras finales te despido agradeciendo que nos haya acompañado una vez más acá en Campus USACH, representando por supuesto a la Facultad de Derecho de nuestro plantel y recordamos que tú eres director del Departamento de Derecho Público justamente de la Facultad de la USACH, la Facultad de Derecho de la USACH. Muchas gracias por habernos acompañado, muy clarito como siempre y que te vaya muy bien, que descanses, que tengas buenas noches. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y nada, un saludo cariñoso a toda la audiencia y que nos vaya bien a todos. Eso, que estés muy bien. Chao. Chao. Y agradecemos a todos por la sintonía acá en nuestro canal de YouTube de Radio USACH y por supuesto la 94.5 FM, la radio de un mundo que cambia. Que estén muy bien, muy buenas noches.